Con menos de 14 años son inimputables y a partir de los 14 años los menores son responsables de sus actos ante la ley. Sin embargo, a la hora de ser juzgados, la legislación española establece una serie de particularidades con el fin de defender sus derechos. Hoy vamos a hablar de los delitos cometidos por menores y de su responsabilidad ante la ley. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra invitada Carmen Sánchez, abogada penalista, a quien agradecemos una vez más que esté aquí. Carmen, bienvenida. Y hablábamos antes de entrar en plató, Carmen, precisamente de lo que ha comentado Vanessa. No es lo mismo juzgar por la misma pena a una persona que tenga más de 18 años que una que tenga 16. De hecho, hubo un caso por la misma pena que un mayor de edad fue condenado o se le pedía 20-25 años de prisión y al menor de edad tan solo 8. Sí, esto fue un asunto que yo llevé, que fue muy mediático en Aragón, fue el crimen de la calle Princesa. En noviembre del año 2018, el autor material del delito le faltaban 9 meses para cumplir 18 años y fue condenado a 8 años de internamiento. Incluso a los 8 años de cumplimiento ya estaba saliendo de permiso y durmiendo en su casa. Sin embargo, uno de ellos le acusaban de ser cooperador necesario, que tiene la misma pena que el autor, le solicitaban la pena de 25 años de prisión, que hubo un juicio con tribunal del jurado. Es decir, si te faltan 9 meses para los 18, te condenan a 8 años. Y si tienes más de 18 años y un día, te condenan a 25 años de prisión. Esa es la desigualdad que hay entre ser menor o no ser menor en la franja de unos pocos días. Claro, el caso es que es la ley y hay que acatarla como tal. Y también se da la circunstancia, Carmen, que tú has llevado casos de este tipo, que algunos grupos, bandas criminales, juveniles, que aquí ha habido casos en Zaragoza, utilizan a menores incluso de 14 años por el hecho de ser inimputables para cometer los delitos. Así es. El Código Penal y las penas de cárcel son únicamente para los mayores de 18. En los menores tenemos que hacer la diferencia de dos supuestos. Menores de 14 años que son inimputables. Si tienes 13 años y 11 meses y te falta un día para cumplir los 14 y matas a alguien, la policía ni siquiera lo puede detener, porque es inimputable. Y hay otra franja entre los 14 y los 16 y otra entre los 16 y los 18. Entre los 14 y los 16 la pena máxima que se les puede imponer de internamiento serían 5 años. Y entre la franja de 16 y 18 la pena máxima serían 8 años, de 1 a 8 años, para los delitos más graves, que luego lo demás son medidas correctivas y educativas, trabajos en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada. Claro. Y ahí entraríamos, por ejemplo, en casos en los que haya daños materiales. Hemos visto esas diferencias y de internamiento también, pero ¿podría haber una repercusión para los progenitores en el caso de que hubiera una responsabilidad civil, por ejemplo, en cuantía económica o multa? Eso es, lo que la ley trata de defender es la culpa invigilando, porque el primer educador que hay antes que el colegio es la familia, son los padres, esa es la voluntad del legislador. En caso de que el menor cometa un delito, el padre es quien tiene que vigilar a su hijo, si se droga, si va con bandas callejeras, qué horarios tiene. Entonces, si el hijo comete un delito, la responsabilidad civil la tienen los padres. Y han habido casos de responsabilidad civil de hasta 600.000 euros. Recordaréis una casa que quemaron en el Pirineo unos menores, que fue muy mediático, pues han sido condenados a pagar casi 600.000 euros los padres de estos menores. Incluso en Santander ha habido ahora una sentencia por bullying a unos niños que han condenado y los padres tienen que indemnizar con la cifra de 4.000 euros. Entonces los padres son los responsables de lo que hacen sus hijos. Os voy a poner dos ejemplos nacionales, uno antes y otro después de una breve publicidad que vamos a tener. El primero en el barrio de Charcoaga, en Bilbao, dos menores en edad, cuando cometieron el delito inimputable, 13 y 14 años, asaltaron una vivienda donde vivían dos ancianos con la intención de robar y acabaron quitándoles la vida. Bueno, pues estos menores, ahí vemos un recorte de prensa del momento, fueron condenados a meses de internamiento en un reformatorio. Se les juzgó cuando ya tenían una edad imputable, pero no obstante se quedó en un reformatorio, en una temporada en el reformatorio y no pasaron a prisión, Carmen. Esto viene a ser lo normal cuando tienen esas edades. Claro. A pesar de cometer delitos de sangre. Eso es, o un asesinato o una violación. La pena máxima que se les puede imponer es hasta 5 años. Y si no tienen los 14 años, pues ni siquiera con ninguna condena. Entonces las familias, lo que tienen, o sea, las víctimas lo que tienen es una sensación de impotencia, de que todo queda impune.
como una señora que a su hija la intentaron asesinar en el colegio y se ha quedado minusválida con un 70% de minusvalía y no ha sido nadie condenado a nada porque la persona que le agredió no había cumplido los 14 años todavía. Incluso no ha cobrado nada de responsabilidad civil porque la familia era vulnerable y eran insolventes, o sea, ni siquiera una indemnización. Hay otro caso, que lo vamos a ver dentro de unos minutos, el de las brujas de San Fernando. En Cádiz, en el año 2000, y si no me equivoco, ese fue un caso en el que 2 menores de edad asesinaron a una compañera de instituto. Estamos recordando 2 casos, Enrique. Sí, el primero lo hemos nombrado ya en el barrio de Charcoaga, en Bilbao, de 2 ancianos que fallecieron al ser asaltados por 2 menores de edad que pretendían robar, pero que al final acabaron asesinándolos. Ahí vemos un recorte de prensa de entonces, de aquel asalto. Aquellos menores se enfrentaron a penas de meses de reformatorio. Y le preguntamos a Carmen Sánchez, a nuestra invitada, que si era lo habitual y que, claro, con esas edades, Carmen, pues al final no existe, según la ley en España, una pena mayor. Otra cosa es ya cuando pasan de los 18, pero mientras tanto... Así es, entre los 14 y los 16 la máxima pena que se les puede condenar de internamiento son 5 años, de 1 a 5 años. Y si no han cumplido 14 años, impunes completamente. Y la responsabilidad civil la tienen que abonar los padres. Tenemos otro caso, que vamos a ver una imagen también, un recorte de prensa de entonces, que es el caso del que hablamos antes de pasar a la publicidad con Vanessa y con Carmen, que es el de las brujas de San Fernando en Cádiz, en un instituto de esta provincia andaluza, hace 24 años, en el año 2000, 2 jóvenes de 16 y 17 años, 2 chicas, se mataron a una compañera. Dijeron en su momento que lo hacían por el mero hecho de saber que se sentía cuando se mataba a alguien. Se produjo un juicio y también, Carmen, lo mismo, creo que llegó a 9 meses de reformatorio, si acaso 1 año, no mucho más. Sí, el espíritu de la ley es la reinserción y tenemos que tener en cuenta que se les aplica estas medidas que son educativas a los menores porque son personas que no tienen mermada su capacidad cognitiva y volitiva, son personas que están sin formar. Entonces, imagínate el supuesto contrario, que a los 13 años cometes un asesinato y eres condenado a 25 años. Eso tampoco sería justo y que después de los 18 estuviera en un centro penitenciario. Pagar por algo que has hecho cuando tenías 13 años, que no tenías la suficiente formación y ni siquiera la suficiente madurez. Entonces, esa es la voluntad del legislador, que los menores sean educados y que tengan esa oportunidad de reinsertarse en la sociedad. Por ese motivo, los menores de 14 son impunes y a los 14 años las medidas que se les aplican son educativas y correctivas. No les ven capacitados o con la intención de cometer ese delito, entonces. Eso es, que no son capaces de manejar su voluntad. Carmen, y cuando estamos hablando de ese internamiento, durante ese periodo de tiempo, sea 2, 3, 5 años, ¿tienen contacto con su familia o simplemente están con sus educadores en el internado, recibiendo, no sé si algún tipo de formación o reinserción? Tienen mucho apoyo por un equipo multidisciplinar. Tienen psicólogo, trabajador social, intentan trabajar no solamente con el menor, sino también con la familia y también hacen programas de apoyo formativos también a la familia para que los eduquen. Y sí, reciben las visitas de los familiares mientras están en el centro de internamiento. Llega un momento en que ellos empiezan a salir, ¿tienen una especie de régimen abierto o es desde el principio hasta el final ese internamiento? Pueden empezar a salir de permiso. Por ejemplo, en el crimen de la calle Princesa, que fue condenado el autor a 8 años de internamiento, a los 5 años, fue en el año 2018, el año pasado ya estaba disfrutando de permisos de salida y haciendo vida en su casa con su familia. Hablábamos de los datos de los delitos cometidos por menores, datos que tiene Enrique según el Instituto Nacional de Estadística. Adelante. ¿Qué tal, Vanessa? Bueno, pues la pregunta es a la gente que está en casa, a vosotras que estáis en la mesa, si creéis que los datos en los últimos 10 años, en cuanto a delitos de menores se refiere, en España han subido, han bajado. Bueno, pues os vais a llevar una pequeña sorpresa, porque han descendido. Estamos hablando de menores condenados en el año 2023, que son los últimos datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística. En total, ahí tenéis la cifra, son cerca de 13.000 menores condenados, 10.000 en el caso de los hombres, mucho menos el dato, 2.600 mujeres. De estos menores condenados, 424 lo han sido por delitos sexuales. Y este es el dato que nos ha llamado la atención. Insistimos, son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. En el año 2013 hubo 15.200 menores condenados. En el año 2023 ha bajado ligeramente esa cifra. Nos quedamos en poco más
de 13.000, con lo cual las condenas a los menores se han reducido en los últimos 10 años en España. Gracias, Enrique. Esos son los datos que tenemos. Carmen, un ejemplo que has llevado tú era el de la calle Princesa. Sí. Recientemente, ¿algún otro también que te haya sorprendido, sobre todo por la edad en la que se cometen? Porque estamos hablando que vemos que esos datos, decía Enrique, han descendido, pero quizá ahora, a través de los medios de comunicación, oímos más y conocemos más de delitos que cometen menores. Ahora mismo lo último que estoy llevando sobre todo son asuntos de bullying. En el colegio, en el instituto, son casi todo condenas por bullying. Pequeños robos, así asesinatos cometidos por menores, ahora mismo no hay ninguno que sea reciente. Y en el caso de los robos, porque entiendo que también se diferenciará entre robos y hurtos. En menores, ¿hay también esa diferencia? ¿Existe? Sí, bueno, últimamente había mucho con los menas, cuando salían del centro donde estaban acogidos, con la gente que sale de las discotecas, iban a robarles el móvil, son robos entre menores, de eso también han habido bastantes. Hablamos también, si os parece, ya nos enfocamos un poco en los padres de esos menores, de cómo podemos detectar o qué vemos que nos llame la atención cuando uno de nuestros hijos adolescentes pues podría acabar cometiendo un delito. Hemos hablado esta misma tarde con una psicóloga forense, con María Jesús Portillo, y esto es un pequeño avance. Generalmente son jóvenes, no distinguimos género, pero normalmente son los chicos los que cometen más delitos, que tienen pues poca tolerancia a la frustración, que tienen muy poca educación en valores y que generalmente no se ponen en el lugar del otro ni en valorar las propias consecuencias. Cuando se enfrentan a un conflicto, lo resuelven con violencia, porque es lo que ellos ven y a lo que están acostumbrados, tanto en videojuegos como en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Bueno, es un avance. Dentro de poco, de unos minutos, escucharemos, por ejemplo, cómo se tienen que enfrentar los padres a estas situaciones. Pero antes, sí, Vanessa y Carmen, vamos a escuchar, o vamos a hablar, mejor dicho, con un profesor de Derecho Penal. Nos vamos a ir hasta la universidad, a la Universidad de La Rioja concretamente. Hablamos ahora con Alfredo Abadías. Buenas tardes y muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros esta tarde. Y queremos pedirte, si nos estás escuchando, tu opinión sobre la situación de una ley que es la que es, la ley del menor. Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales. En primer lugar, quisiera puntualizar que soy profesor de Derecho Penal de la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Escuchan? Muy bien. Perfectamente. Sí. Lo apuntamos. Bien. Universidad Internacional de La Rioja es diferente de la Universidad de La Rioja, pero no, simplemente es una puntualización. ¿Usted cuál era la pregunta que me hacía? Sí, que no sé si estaba escuchándonos con Carmen Sánchez, con la abogada penalista aquí de Zaragoza, que hablamos precisamente de que existen movimientos sociales que creen que cuando un menor ha cometido un delito la ley no es suficientemente efectiva, vamos a decirlo así. Sí, siempre sucede cuando hay algún delito, diríamos, de extrema gravedad, tipo los que estaban comentando ustedes en estos momentos, ¿verdad? Estos crímenes contra personas mayores o contra personas como el crimen de las niñas de San Fernando, ¿no? Pero tengo que decir que son los menos. Hay voces siempre que surgen pidiendo mayor dureza. Tenemos que pensar que rápidamente salen voces, diríamos, que lo que piden es que se rebaje la edad penal. En estos momentos la tenemos en los 14 años de edad y hay voces que, bueno, piden los 12 años, como por ejemplo en el Reino Unido. Pensemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay estados que tienen la responsabilidad penal de los menores a partir de los 8 añitos. A partir de los 8 años ya van esposados de pies, de manos, con cadenas y con un mono de color naranja, y tienen incluso en algunos estados la cadena perpetua, más que nada para que se sitúen un poco. Coincide con nuestra abogada, con Carmen, cuando dice que, bueno, en el caso de España también es una manera de educar y concienciar. Educar y concienciar a través de esta ley, de la Ley 5/2000 de 12 de enero, la Ley Penal del Menor y su reglamento, eso refiere, entiendo, ¿no? Bien, esta ley está para reinsertar, primeramente para reeducar, pero evidentemente todo el mundo sabemos que también es un castigo.
Es un castigo porque sabemos que el artículo 7 de esta Ley Penal del Menor tiene 15 medidas, desde la medida menos restrictiva, que sería la amonestación, a la más dura, que sería el internamiento en régimen cerrado. Es la privación de libertad absoluta, para que nos entendamos. Los menores residen en un centro de internamiento, que ya no son reformatorios, se llaman centros de reforma. Tampoco se llaman penas, sino que se llaman medidas, son medidas de reeducación, para recuperar al menor infractor. ¿Para recuperarle para quién? Primero para el menor, para su familia y sobre todo para la sociedad, para que en un futuro no sea un problema y no vuelva a delinquir. Alfredo Abadías, profesor de Derecho Penal de la Universidad Internacional, ya nos ha quedado claro, de La Rioja. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Gracias, un placer. Bueno, hemos escuchado cuál es la situación ahora mismo. Quería preguntarle, trasladarle yo a Carmen. Estamos hablando de los menores, pero seguramente en muchas ocasiones tú también habrás podido hablar y estar con los padres de esos menores. Y antes nos daba Enrique también una pincelada. ¿A qué situación estás enfrentado o cómo se enfrentan los padres ante un hecho de estos? Hablamos, por ejemplo, ya de delitos menores, no tan graves. Ya. Lo que tienen que tener en cuenta los padres, todos los que somos padres, es que el primer educador es la familia y los padres tienen que tener una vigilancia sobre los menores, de horarios, de las actividades, con quién se juntan, dónde van. No se puede dejar rienda suelta completamente. La familia tiene que controlar a sus propios hijos y les tiene que poner unas pautas de comportamiento. Y estas familias, pues si ellos no ponen el ejemplo y no ponen normativas y los hijos están todo el día en la calle y están consumiendo drogas o forman parte de algún grupo callejero o pandillero y se dedican a ir por los centros a robar, por ejemplo, pues estas familias tienen que ser conscientes de que si no ponen límites son responsables frente a lo que hacen los hijos. En resumen, que a los menores hay que tenerlos controlados y hay que educarlos. Y el primer educador es la familia. No se puede dejar que el colegio sea... El colegio también forma parte, pero es la familia el primer lugar donde se educan. Y los padres tienen que ser conscientes de las responsabilidades que pueden asumir. Imagínate el ejemplo de la casa, 600.000 euros que tienen que pagar, deja arruinada a una familia. Tienen que hipotecarse, tienen que pedir préstamos para pagar esta fechoría que han hecho sus hijos siendo menores. Las familias tienen que estar concienciadas de que los hijos tienen que estar controlados y tienen que saber dónde van y lo que hacen y tienen que tener una educación y parte de ellos mismos. Precisamente de los padres, de lo que cuenta ahora mismo Carmen, hablaba también la psicóloga forense María Jesús Portillo. Esta misma tarde me he pasado por su despacho para preguntarle sobre esto, sobre la responsabilidad de los padres, sobre las claves para detectar algo extraño en nuestros hijos adolescentes y sobre alguna cosa más. Sí, este es un tema que preocupa, por eso nos hemos venido a hablar con María Jesús Portillo, que conoce muy bien a los menores y también delitos cometidos por menores, psicóloga forense. María Jesús, la primera pregunta que te tengo que hacer es: ¿qué señales nos mandan los menores que luego acaban siendo los autores de delitos? Generalmente son jóvenes, no distinguimos género, pero normalmente son los chicos los que cometen más delitos, que tienen pues poca tolerancia a la frustración, que tienen muy poca educación en valores y que generalmente no se ponen en el lugar del otro ni en valorar las propias consecuencias. Cuando se enfrentan a un conflicto, lo resuelven con violencia, porque es lo que ellos ven y a lo que están acostumbrados, tanto en videojuegos como en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Te pongo otro caso, María Jesús. A veces, algunos grupos, bandas juveniles, en Zaragoza se han dado casos, utilizan o están utilizando a menores porque a partir de una cierta edad ya son inimputables. Esos menores son actores de delitos, pero también víctimas. Sí, claro. Los menores de 14 años, la ley dice que son inimputables, es decir, que no pueden ser juzgados. Con lo cual, no hay represalias jurídicas para ellos cuando cometen un acto delictivo. No significa que hasta los 14 años no se sepa si algo está bien o está mal. A veces son utilizados y a veces ya ellos tienen esa necesidad, ¿no? Habría que tratarlos como víctimas
habría que valorar el por qué hacen o han hecho lo que han hecho, y desde luego habría que reeducarlos para que jamás vuelvan a delinquir. Con lo cual es fácil que entren en tratamientos propiciados por justicia, pero a las víctimas no se les hace el mismo caso. Está claro. Y para los padres que nos estén viendo, María Jesús, ¿qué les decimos si tienen hijos adolescentes y perciben algo de lo que nos has dicho al principio? Pues que se planteen que lo que están haciendo ahora es sembrar para el futuro, y que alguien que con 13 años, 12 años comete actos delictivos y utiliza la violencia para todo, necesita ayuda y necesita trabajar con ello. María Jesús Portillo, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, son algunas pinceladas psicológicas de perfiles de estos jóvenes menores de edad que cometen delitos. Un tema muy interesante que a vos seguro nos dará muchas otras tardes aquí en Conexión. Bueno, es lo que me ha contado esta tarde María Jesús Portillo, a la cual le agradecemos también este testimonio, Carmen. Hay una ley que protege al menor víctima y hay una ley que regula los delitos cometidos por menores. Otro día tendríamos que hablar de la otra parte, ¿no? De la que protege al menor como víctima. Eso es. De las violaciones y de los delitos de los cuales son víctimas también. Eso ya para otra ocasión. Eso te invitaremos próximamente también para analizar sobre todo esa parte. Una vez más, gracias, Carmen, por venir hasta aquí, a esta conexión, y ayudarnos a entender un poco más la ley. Gracias a ti. Y Enrique, te veo en tan solo unos instantes. Nos vemos.